Good morning, brother and sister. Buenos días, hermanos y hermanas. Happy Sabbath. Feliz sábado. Being that I consider that the topic that I will share with you is very, Siendo que el tema que voy a compartir con ustedes es muy importante, I would like to feel free to express all that I want to express. quiero sentir la libertad de expresar todo lo que deseo expresar hoy día. That's why I will preach in Spanish. Por eso estaré predicando en español. I want to make a prayer. Quiero hacer una oración. Heavenly Father, thank you for this beautiful opportunity Padre Celestial, gracias por esta oportunidad tan bella that you give us, me to present your word to the en church. lo que me has dado en presentar esta palabra a la iglesia. I ask for the presence of your Holy Spirit, Te pido la presencia de tu Espíritu Santo, guiding me and everyone here. guiándome a mí y a cada persona presente aquí. I ask this in Jesus' name. Amen. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente cuando escucha hablar de Apocalipsis Many people, when they hear somebody mention Revelation, tiene miedo. they're afraid Y porque Hollywood se ha encargado de mostrar el Apocalipsis de una manera diferente. because Hollywood has taken on the duty of presenting Revelation in a much different way. Además de eso, si lo lees, simplemente se queda impresionado porque no entiende que el Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos. And aside from that, upon reading Revelation, you become impressed with the fact that it's difficult to understand because there's so much symbolism. Y generalmente relacionamos el libro de Apocalipsis con profecías. And normally we relate the book of Revelation with prophecy. Yo no voy a hablar de profecías esta mañana. And this morning I will not be speaking about prophecy. Quiero hablar del personaje central del libro de Apocalipsis. I want to speak on the central person of Revelation. Quiero decirle que como cristianos, What I'm trying to say is that as Christians, si nos llamamos cristianos, if we call ourselves el Christians, libro de Apocalipsis es un libro para nosotros, the book of Revelation becomes a book for us. porque el primer versículo Because in the very first verse, dice la revelación de Jesucristo. it says the revelation of Jesus Christ. Es decir, si queremos conocer a Jesús, In other words, if we want to get to know Jesus, debemos leer los evangelios we must read the Gospels y debemos leer el Apocalipsis, and we must read Revelation. porque es la revelación de Jesucristo. Because it is the revelation of Jesus Christ. Esta frase, la revelación de Jesucristo, This phrase, the revelation of Jesus Christ, se la puede entender de dos maneras. can be understood in two ways. Es la revelación que Jesús hace de sí mismo, It is a revelation that Jesus reveals of himself, o también la revelación que Jesús hace del recorrer de la historia de la iglesia a partir del momento en que se da la revelación. and it also means the revelation of Jesus Christ regarding the church from the time forward. Sin embargo, estas dos maneras de ver la revelación de Jesucristo However, both views of the revelation of Jesus Christ, deben ir juntas, porque las dos son verdades. they must work together because both are true. A través del libro de Apocalipsis, Jesús se está revelando a sí mismo Through the book of Revelation, Jesus Christ is revealing himself. y también está revelando el devenir de la historia al pueblo de Dios. And he is also revealing the future history to the people of God. Podemos decir que el Apocalipsis es la continuación de los evangelios. We can say that the book of Revelation is the continuation of the Gospels. Los evangelios narran el ministerio terrenal de Cristo. The Gospels narrate the terrestrial ministry of Jesus Christ. El Apocalipsis presenta a Cristo
en su ministerio celestial después de su ascensión. And the revelation represents the heavenly ministry of Jesus Christ after his ascension. Así que Apocalipsis es el complemento de los evangelios. And so, in other words, Revelation is complementary to the Gospels. En los evangelios vemos a Jesús actuando en esta tierra, en su ministerio. In the Gospels, we see Jesus Christ acting upon this ministry or upon this work in the ministry. Pero en el Apocalipsis lo vemos en el cielo. But in Revelation, we see him in heaven. Uno se queda sorprendido One is surprised cuando encuentra en el libro de Apocalipsis una cantidad sorprendente de títulos when we see in Revelation a vast number of different titles o maneras en que Jesús se presenta. or different ways in which Jesus presents himself. En todo el libro, In the entire book, 72 maneras de presentar a Jesús se encuentran. you can find 72 ways that reference Jesus or that he, Perdón, 78. pardon us, 78 ways that Jesus refers to himself. 78 maneras. 78 ways. Y esas 78 maneras se repiten en varios pasajes, haciendo un total de 200 veces en que Jesús es presentado. And so these 78 ways of calling himself sum up to 200 ways that he reveals himself or calls himself. Solo en el primer capítulo, Just in the first chapter, que es la introducción del libro de Apocalipsis, which is the introduction to the book of Revelation, se presenta a Jesús de 27 maneras diferentes. Jesus Christ introduces himself in 27 different ways. Y estas 27 maneras se repiten muchas veces en el mismo capítulo. And these 27 different ways are repeated within the same chapter. Lo que muestra que el Apocalipsis realmente es la revelación de Jesucristo. And this shows us that the book of Revelation really is the revelation of Jesus Christ. Él es el personaje central del libro. He is the central person of this book. A veces por ver las profecías, And sometimes, in our efforts to see the prophecies, por estar interesado en la cronología, and in our interest of seeing the chronology, perdemos de vista a Jesús. we lose sight of Jesus. El libro de Apocalipsis no fue para llamar nuestra atención en otra cosa, sino en aquel que revela la historia. The book of Revelation was not created for any other person, for any other reason, but then to reveal he who wrote the revelation. Y podemos ver que por lo menos hay 3 objetivos al revelar todo lo que fue revelado en el Apocalipsis. And we can see at least 3 main objectives in what's revealed in the book of Revelation. El primero The first es ver la historia desde la perspectiva divina, tal como Dios la ve. is to see the story from the divine perspective, just as God sees the story. Y esa historia se nos la da por adelantado. And this history is given to us beforehand. Como dijo Jesús, para que cuando suceda creáis. And as Jesus said, so that when it happens, you will believe. Juan 14:29. John 14:29. El segundo objetivo The second objective es mostrarnos que Dios tiene el control de la historia de este mundo. is to show that God is in control of the history of this world. Y tiene el control de todo lo que ocurre acá. And he is in control of everything that happens here. Y el tercer objetivo And objective number 3 es ayudarnos en nuestra preparación para enfrentar la crisis final. it is to help us prepare and confront the crisis that is before us. ¿Y qué mejor preparación que conocer a Jesús? And what better preparation than to know Jesus? Porque, como dice Elena White, el Señor está esperando ansiosamente As Sister White said, our Lord is anxiously waiting
que su carácter sea reflejado en su pueblo that his character be revealed in his people para venir a llevarlo al cielo. to come and take us to heaven. El nombre Jesucristo, The name of Christ, Jesucristo, the name of Jesus Christ, Jesus Christ, resulta de la unión de dos nombres, is the union of two names, Jesús Jesus y Cristo. and Christ. El número 7 en el Apocalipsis The number 7 in the book of Revelation es muy importante. is very important. El número 7 significa completo Number 7 symbolizes completeness y perfecto. and perfection. Hay varias series de 7 en el Apocalipsis. There are many different series of 7 within Revelation. 7 iglesias, 7 churches, 7 sellos, 7 seals, 7 trompetas, 7 trumpets, 7 plagas, 7 plagues, 7 bienaventuranzas. 7 blessings. Y el capítulo 19 y 20 que habla de el milenio lo presenta en 7 etapas diferentes. And chapters 19 and 20, which speak about the millennium, he presents in 7 different stages. El nombre Jesucristo aparece 7 veces en el Apocalipsis. The name Jesus Christ appears 7 times within Revelation, Significa plenitud. and it symbolizes completeness. Este nombre lo presenta como el Salvador perfecto, This number represents him as the perfect Savior, ya que Jesús es el nombre humano del Mesías being that the name Jesus is the human name of the Messiah, y Cristo es el nombre divino del Mesías. and the name Christ is the divine name of the Messiah. Esto muestra la realidad de que la naturaleza humana y divina y humana de Jesús es tremendamente importante en el libro de Apocalipsis. And this shows us that the divine and human nature of Jesus Christ, the nature and divine, are something highly important in the book of Revelation about Jesus. El nombre de Jesús significa Salvador The name Jesus means Savior, y Cristo significa ungido. and the name Christ means anointed. Entonces, el Salvador ungido. In other words, the anointed Savior. Qué hermoso es este mensaje, This is a beautiful message porque con su humanidad Jesús se agarra de la mano del Padre because with his humanity, he joins hands with the Father, y con su humanidad toma nuestra mano and with his humanity, he takes our hand y nos une nuevamente. and he unites us once again. Amén. Amen? Por eso es que podemos volver al Padre, This is the reason why we can return to the Father, porque nuestro Salvador es Jesucristo, because our Savior is Jesus Christ. es nuestro perfecto Salvador. He is our perfect Savior. Podemos tener plena confianza en Él. And we can have full faith in him. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father but through me. Y es por esta razón, And this is the reason. porque Él está relacionado con el Padre y está relacionado con nosotros. Because he is related to the Father and he is now related to us as well. Él es Jesucristo, He is Jesus Christ, nuestro Salvador perfecto. our perfect Savior. El nombre Jesús solamente The name Jesus alone aparece 7 veces también en Apocalipsis. also appears 7 times within the book of Revelation. Para mí fue un asombro encontrar que Jesucristo aparece 7 veces y Jesús aparece 7 veces también. To me, it was surprising that the name Christ appears 7 times and the name Jesus also appears 7 times. Estas dos realidades de la naturaleza de Cristo, These two realities of Jesus Christ's nature, divina y humana, the divine and the human, están presentes
de diferentes maneras en el libro. are present in different ways within the book. Y quisiera mostrarles, voy a mostrar algunas diapositivas ahora, And I'd like to show you, I'm going to show you some slides para mostrarles cómo la divinidad de Jesús está presentada to show you how Christ's divinity is presented y cómo la humanidad de Jesús está presentada. and how Christ's humanity is also presented. Vamos a empezar. We'll begin. Jesús es presentado. Voy a hablar primero de la divinidad de Jesús. Christ is presented. First, we're going to talk about his divinity. Él es presentado como el alfa y la omega. He is presented as the Alpha and the Omega. Y ahí tienen los versículos donde se habla de esto. And you can see the verses there where this is spoken of. ¿Qué quiere decir alfa y omega? What does Alpha and Omega mean? Es el principio y el fin. It's the beginning and the end. Y lo dice de otras maneras también. And he says it in different ways also. Alfa es la primera letra del alfabeto griego Alpha is the first letter of the Greek alphabet, y la omega es la última letra. and Omega is the last letter. No hay nada antes, There's nothing before, no hay nada there's después. nothing after. Todo está en Él. Everything is within him. Él también dice que es el principio y el fin. He also says he is the beginning and the end. Está repitiendo lo mismo, pero de otra manera. He's repeating the same thing, but in a different way. Y también dice el primero y el último. He also says the first and the last. Está diciendo lo mismo. Once again, he's saying the same Y, thing. y cuando se repiten algunas cosas en la Biblia, And when some things repeat themselves in the Bible, es para poner énfasis. this is to create an emphasis. No hay nada antes, There's nothing before, nada después. nothing after. Todo está contenido en Él. Everything is contained within him. Pasemos adelante. Let's move forward. Aquí tenemos otras maneras de ver la divinidad de Jesús. Here are a few other ways in which we see Jesus Christ's divinity. Se lo presenta como el Todopoderoso. He is represented as the Almighty. Y Jesús había dicho eso cuando Él estuvo en esta tierra. And Jesus had said this when he was on earth. En Mateo capítulo 28, versículo 18, In Matthew 28, verse 18, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos Jesus Christ Y en said, la tierra. all power is given to me in heaven and on earth. toda potestad. All power. Y aquí se lo presenta como el Todopoderoso. And here he is presented as the Almighty. Y allí en el primer capítulo, en los versículos 13 al 16, And here in the first chapter, verses 13 through 16, se presenta su personalidad majestuosa. his majestic personality is now being presented. Ustedes lean allí porque Jesús se revela a Juan You can read there because he reveals himself to John y se lo presenta de una manera espectacular. and he presents himself in a spectacular way. Luego nosotros vemos la siguiente manera de presentarlo, The next way that we see him present himself es el que vive por los siglos de los siglos. is he who lives forever and ever. Cuando dice vive por los siglos de los siglos, When it says here that he lives forevermore, está hablando de su eternidad. he's speaking in reference to his eternal nature. Es lo mismo que el alfa y la omega, It's the same thing as the Alpha and the es lo Omega. mismo que el principio y el The fin, same as the beginning and the end. es el mismo que el primero y el último. Same as the first and the last. Habla de su eternidad. He's speaking about his eternal nature. Luego, la siguiente vista, Then the next list, nosotros vemos que Jesús es el que hace promesa al vencedor. we see that he is the one who makes promises to the overcomer. Y en el mensaje de las 7 iglesias, And in the message to the 7 churches, al final de cada una, at the end of each one, ustedes ven que Jesús hace una promesa al vencedor. we see that Jesus makes a promise to the overcomer. Son 7 promesas, There are 7 promises. completo, Completeness. perfectos. Perfect. 7 promesas. 7 promises.
Él es el que hace la promesa. He is the one who makes the Y promise. podemos confiar que Él va a cumplir su promesa. And we can trust that he will keep his promise. Porque Él es Dios. Because he's God. Él es todopoderoso. He's almighty. Él puede hacer lo que promete. He can do what he promises. Él siempre hace lo que promete. He always does what he promises. Además de eso, se nos dice que Él es el que escudriña el corazón y la mente. La It is mente y el also corazón. said that he is the one who studies the heart and the mind and the heart. He searches it. Ninguno de nosotros podemos ver la mente del otro, ¿verdad? None of us can see one another's mind, can we? ¿Pueden ustedes? Can you? Tantos años que estoy casado, puedo imaginar lo que mi esposa está pensando por la manera en que veo su rostro. So many years married to my wife, I can kind of I can see what my wife is thinking from so many years of seeing her facial gestures. Pero no sé exactamente lo que está pensando. But I don't know exactly what she's thinking. Dios es el que conoce nuestro corazón. God is the one who knows our heart. Jesús es el que escudriña nuestros corazones. And Jesus is the one who searches our hearts. Nosotros vemos lo que está al frente de nosotros. We see what's in front of us, Pero Dios le dijo a Samuel, y yo veo lo que está dentro del corazón. but God told Samuel, I am the one who sees what's on the inside. Así que Jesús escudriña nuestro corazón. So Jesus is the one who searches our hearts. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, We don't know ourselves really, pero el Señor nos conoce. but the Lord does, Y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. and He knows what our needs are. A veces nosotros presentamos nuestros deseos como necesidades, Sometimes we present our desires as necessities, pero Él conoce nuestras necesidades but He knows what our needs y are. nos responde de la mejor manera para nosotros. And He replies with what's best for us. Además de eso, Aside from that, Jesús es presentado como el que da a cada uno según sus obras. Christ is presented as the one who gives to each one according to his works. Y eso lo vemos también en el mensaje a las 7 iglesias. We also see this within the seven churches' message. 7 veces dice, yo conozco tus obras. On 7 occasions, he says, I know your works. A mí me encanta esta manera de ver a Jesús. I love this way of seeing Jesus. Cuando leo el libro de Hechos de los Apóstoles When I read the book, The Acts of the Apostles, y la historia tanto de Felipe y el eunuco and when we read the story of Philip and the eunuch, y la historia de Pedro con el soldado romano, and the story of Peter with the Roman soldier, ¿se acuerdan ustedes? you guys remember that? Capítulo 8 y capítulo 10 Chapter 8 and 10 de Hechos, of Acts. cuando Dios se le aparece al soldado romano When God appears to the Roman soldier, y le dice, tus oraciones han sido escuchadas and he says to him, your prayers have been heard, y tus limosnas también han sido tomadas en cuenta. and your giving to the poor have also been taken into mind. Entonces le dice el ángel, o es el Señor, anda a Jope, manda a Jope a buscar a Pedro. And so he says, go to Joppa, go on to Joppa and look for Peter, Que vive en la casa de un señor que es el curtidor, who lives in the house of a man who is a curator. y que está cerca del mar, He's cerca de qué? del mar. He's near the sea. ¿Qué muestra eso? What does that show us? Él nos conoce exactamente. He knows us with exactitude. Nuestro nombre, dónde vivimos, qué hacemos, He knows our etc. name, where we live, what we do, etc. Por eso es que el Señor nos puede dar de manera justa, That's why the Lord can give to us fairly and justly de acuerdo a nuestras obras. according to our works. Él es un juez justo. He is a just judge. La siguiente vista, por favor. Next slide, please. Dice que Jesús es aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. It is said that Jesus is he who has the 7 spirits of God, La plenitud del espíritu quiere decir. the fullness of the Spirit, in other words. Él es Dios. He's God.
Él tiene la plenitud de Dios. He has the fullness of God. Además dice que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. And he also says he opens and none closes, and he closes and none opens. Se está refiriendo a la puerta de la salvación. He's referring to the door of salvation. Se está refiriendo a la gracia dada por Él. He's referring to the grace that he gives. Nadie puede cortar la gracia de Dios sino solamente Dios. No one can cut off the grace of God except for God himself. Y nadie puede darnos la gracia de Dios sino solamente Dios. And no one can give us God's grace but God himself. Es por eso que Él abre y Él cierra. Nadie más lo puede hacer. And that's why he opens and he closes. No one else can do it. Porque Él es Dios. Because he is God. Además de eso, Él es el creador. And on top of that, he is the creator. En Apocalipsis se presenta a Jesús como creador. In the book of Revelation, Jesus presents himself as creator. Juan lo presenta como creador en el Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. John presents him as a creator in John 1 through 3. Y aquí se refrenda ese hecho en el Apocalipsis. And here he references that fact in Revelation. Él es nuestro creador. He's our creator. Siguiente vista, por favor. Next slide, please. Él reinará por los siglos de los siglos, He shall reign forever and ever. porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Because he's the King of kings and the Lord of lords. Él es el Todopoderoso. He's the Almighty. Él es el que se ha sentado en el trono. He is he who has sat on the throne. Si ustedes leen allí en Apocalipsis capítulo 5 de manera especial, If you pay particular attention to Revelation chapter 5, cuando Jesús es presentado en el escenario celestial when Jesus is presented in that celestial scene, y se sienta al lado de su Padre en el trono. and he sits next to his Father on the throne, Así que Él se sienta en el trono. this tells us that he sits on the throne. Él es el soberano de la tierra He is the sovereign on earth. y debe ser el soberano de tu vida. And he should be the sovereign in your life. Siguiente vista, por favor. Next slide, please. Se presenta a Jesús como el Señor. He is represented as the Lord. Es una de las maneras que más se repite en el libro de Apocalipsis. This is one of the ways that is most repeated in Revelation. 17 veces. 17 times. Señor. Lord. ¿Es Jesús tu Señor? Is Jesus your Lord? Debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, We must accept Jesus as our personal Savior. pero debemos aceptarlo como el Señor de nuestra vida también. But we must also accept him as Lord of our lives as well. Eso quiere decir que debemos vivir siguiendo sus indicaciones. This means that we should live according to his commands. Finalmente se presenta a Jesús como aquel que nos llama al arrepentimiento. And finally, he presents himself as he who calls us to repentance. El pecado se comete contra Dios. Sin is committed against God. Entonces es Dios el que nos llama al arrepentimiento. So it is God who calls us to repentance. Y Jesús es Dios, por eso nos llama al arrepentimiento. And Jesus is God, that's why he calls us to repentance. De estas maneras se presenta la divinidad de Jesús. And in these ways, Jesus' divinity is presented. Hermoso, ¿verdad? It's beautiful, isn't it? Pero también se habla de la humanidad de Jesús. But it also talks about Jesus' Y humanity. vamos a ir a la siguiente diapositiva. Let's go to the next slide. Y nosotros encontramos lo siguiente. And we see the following. Estamos esperando la diapositiva. Esa es la humanidad. Sigue siendo con la humanidad, ¿no? Con la divinidad. Él es el que nos da la corona de la vida. Continuing on with his divinity, he's the one who gives us the crown of life. Él es la palabra de Dios. He is the word of God. Además, Él es Miguel. He is also Michael. Miguel es una pregunta en realidad. El nombre Miguel es una pregunta. Michael is a question. The name Michael is actually a question. En hebreo es Micael. In Hebrew, the way the pastor said it, Mikael.
in Hebrew, Y Mik es el plural. and meek is the plural form. Perdón, es la pregunta. No es el plural, es la pregunta. Beg your pardon. It is the question, Y Él es el nombre de Dios. and El is the name of God. Entonces, Miguel quiere decir quién como Él. So Michael means who is like him. También se lo puede traducir como nadie como Él. It can also be interpreted as no one like him. Por eso Él es Miguel. That's why he is Es, Michael. es el otro nombre de Jesús. That is the other name of Jesus. Ok, seguimos por favor. So we'll continue to the next one. Ahora la humanidad de Jesús. Now Jesus' humanity. Se presenta en el Apocalipsis como el Hijo de Dios. He is shown in Revelation as the Son of God. Ustedes saben que los nombres Padre, Hijo y el Espíritu Santo son dados en el contexto del plan de la salvación. Do you know that the names, the Father, the Son, and the Holy Spirit, are all given within the context of salvation? En realidad es la deidad, In reality, this is the deity. pero en el plan de la salvación, cada una de las personas de la deidad tiene una función que cumplir. But in the plan of salvation, each person of the deity have a plan or a duty that they must fulfill. Y Jesús decidió, antes de la fundación del mundo, asumir el papel del Hijo. And Jesus, before the foundation of the world, decided to assume the part of the Son Para salvar a la raza humana en caso que usara mal su libre albedrío. in the case that he needed to save salvation if humanity was to abuse his free will. Así que como ser humano, Él se llamó en esta tierra el Hijo de Dios. So, as a human being, he referred to himself, his name on this earth, as Jesus. Pero también se lo llama el testigo fiel y verdadero. But he is also called the faithful witness or the true witness. ¿Por qué? Why? Porque Él vivió entre nosotros. Because he lived among us. Conoce nuestras angustias, He understands our conoce nuestras anxieties. debilidades. He knows our Weakness. Thank you, weaknesses. Conoce Like that one. nuestras pruebas. He knows our trials. Él es un testigo fiel. He's a faithful witness. No le han contado. No one has had to tell him. Él lo ha vivido. He's lived it. Y por eso es testigo fiel. And that's why he's a faithful witness. Porque Él se hizo humano como nosotros. Because he became human Y like one of us. conoce la miseria del pecado. And he understands the misery of Y sin. vino a salvarnos de esa And miseria. he came to save us from that misery. Él es testigo de esa miseria, He is a witness to that misery, aunque no cometió pecado. although he didn't sin. Y luego se lo presenta como el primogénito de los muertos. He is also known as the firstborn of the dead. Quiere decir que Él es el que murió In other words, that means that he died como un ser humano, like a human being, pero Él resucitó. but he resurrected. Es el primogénito de los muertos porque Él venció la muerte eterna. He is the firstborn of the dead because he overcame eternal death. Siguiente vista, por favor. Next slide, please. También se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, que es otro título que Jesús usó aquí en esta tierra. He also took on the name of the Son of Man. It's another title that he took on here on earth. Se lo presenta también como aquel que nos ha lavado con su sangre, nos ha redimido para Dios. He is also known as the one who loved us and washed us from our sins in his blood. He redeemed us to himself. Eso hace referencia a su naturaleza humana que se entregó a sí mismo para librarnos del pecado a través de su muerte y su sangre. This reveals his nature to us, who gave us life to lay down his life for the salvation of us from death. También se lo presenta como aquel que estuvo vivo, He is que also vive, presented, pero que estuvo muerto. he is also presented as the one who has lived, lives, and was dead. Es decir, refrendando, apoyando la idea anterior que era el primogénito de los muertos. In other words, referencing the previous idea that he is the firstborn of the dead. Siguiente, por favor. Next slide, please.
Se lo presenta también como el león de la tribu de Judá. He is also known as the Lion of the tribe of Judah. Es decir, tiene una ascendencia humana. In other words, he has a human lineage. Él descendió de la tribu de Judá. He descended from the tribe of Judah. Es humano, He's a human, como los otros de la tribu de Judá. just as the other ones of the tribe who are part of the tribe of Judah. Se lo presenta también como Jesús, He is also presented as Jesus, el Salvador, the Savior, su nombre humano, his human name, 7 veces, 7 times, en 6 versículos. in 6 verses. En el capítulo 19, versículo 10, 2 veces se usa el mismo In nombre, chapter 19, verse 10, twice that name is used, lo que hace 7. which amounts to 7. Se lo presenta también como, siguiente vista, por favor, Next slide, please. como aquel que anuncia su retorno. He is also known as he who announces his return. Y nosotros sabemos que mientras Jesús estuvo en esta tierra, And we all know that while Jesus was on this earth, anunció su retorno. he announced his return. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. In John 14, 1 through 3, Él dice allí, vendré otra vez. he says there, I shall return. Y se lo presenta varias veces en el Apocalipsis como aquel que está anunciando su pronto retorno. And he is shown several times in Revelation as the one who is announcing his soon return, Lo que nos da la confirmación y la garantía de que su promesa será verdadera y muy pronta. which gives us the understanding, the certainty, and the faith that his return is certain and it'll be soon. Finalmente, Jesús es el Cordero que fue inmolado. And lastly, he is known as the Lamb who was slain. Esta es la manera más frecuente en que Jesús es presentado. This is the most frequent form that Jesus is presented here. 28 veces 28 times en 26 versículos. in 26 verses. Jesús es el Cordero que fue inmolado. Jesus is the Lamb who was slain. A veces se lo presenta como el Cordero simplemente, pero mayormente como el Cordero que fue inmolado. Sometimes he's represented or presented as the Lamb by itself, but most of the time it's the Lamb who was slain, Dándonos la garantía de nuestra salvación porque Él la ganó con su sangre. guaranteeing us the salvation because he won it over with his blood. Como ustedes ven, el libro de Apocalipsis presenta de manera amplia a Jesús. As you can see, the book of Revelation presents Jesus in a very wide range of ways. Presenta su carácter, He presents his character, su ministerio, his ministry, ministerio de salvación. his salvation ministry. Se pone énfasis en su eternidad. He emphasizes his immortality, the Eternity. fact that he's eternal. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. He's the same one who he was yesterday, today, and will be forever. Se resalta su soberanía. And here, what stands out is his sovereignty. Se ilustra su ministerio terrenal. He illustrates his terrestrial ministry. Es el siervo sufriente, He is the suffering servant, el cordero que fue inmolado. the lamb who was slain. Se enfatiza de esa manera su amor por cada uno de nosotros. And in this way, his love is emphasized for each and every one of Se us. habla de su victoria sobre la muerte, His victory over death is spoken lo of, que garantiza nuestra victoria también. which guarantees our victory as well. Se lo presenta como el Todopoderoso. He is presented as the all-powerful or the Él, almighty. él es el testigo fiel de nuestra miseria del pecado. He is our faithful witness to the misery of our sin. Él es Dios. He is God. Él es el personaje central del Apocalipsis, He is the central person of the book of Revelation, quien debe ser también el personaje central de tu vida. who should also be the central person in our lives. Mientras vivamos en este mundo convulsionado por los,
We live in this convoluted world por el conflicto entre el bien y el mal. with the conflict between good and evil. Debemos asegurarnos que pronto ese conflicto terminará. We can rest assured that that conflict will soon end. Por eso es que Jesús debe ser el centro de nuestra vida. And that's why Jesus should be the center of our lives. Es por eso que Jesús nos hace una invitación And that's why Jesus makes an invitation out to us en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. in Revelation 3, verse 20. Ustedes conocen ese pasaje. You know that verse. He aquí yo estoy a la puerta Lo, I am here at the door, y llamo. and I call. Si alguno abre la puerta, If anyone opens the door, entraré I will enter con él into him, y cenaré con él and I will dine with him, y él conmigo. and he with me. Esa es la invitación que te está haciendo. That is the invitation that he's making out to you. Ábrele la puerta de tu corazón. Open the door of your heart to him. Haz que él esté en el trono de tu vida. Let him be on the throne of your life. No pierdas esta oportunidad. Don't lose out on this opportunity. Acepta a Jesús como Salvador personal Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, y como tu Señor. and as your Lord. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, sí, yo te acepto? Is there anyone here who wants to say to the Lord, yes, I accept you? Amén. Amen. Que el Señor los bendiga. May the Lord bless you.